Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro en el marco del programa Decidir en Comunidad. Damos comienzo a la tercera parte de este ciclo sobre desafíos y estrategias para la intervención. En esta iniciativa convergen el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad del SUTEBA y el equipo Mariposas Mirabal de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Todos ellos fueron convocados por la Asociación Civil Miguel Bru para trabajar de manera mancomunada una estrategia que sirva como herramienta de formación y prevención de las violencias. Se cuenta con el apoyo de la iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. En esta oportunidad se llevará adelante el panel Violencia Doméstica, Discapacidad y Abuso Sexual Infantil. Invitamos a hacer uso de la palabra a la directora provincial de Planificación, Investigación y Gestión de las Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género, Adriana Vicente, quien coordinará este panel. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Un gusto para mí, como mencionaba Silvina, coordinar el encuentro de hoy en el marco del programa Decidir en Comunidad. Mencionarles específicamente, bueno, que este es el último panel que está previsto dentro del programa, que ya está llegando a su fin, que iniciamos hace varios meses. Comentarles específicamente que uno de los temas que íbamos a abordar en el panel de hoy es el tema de violencia doméstica. La presentación, como habrán podido ver en la difusión, estaba a cargo de Nancy Mujica. Nancy conforma el equipo de especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación. Lamentablemente, por cuestiones personales, nos avisó hoy a la mañana que iba a ser imposible poder participar del encuentro, pero sí comentarles por la relevancia que tiene la temática de la violencia doméstica, por la importancia que tiene también dentro del marco del programa de educación sexual integral, el poder abordar estos temas. La presentación que estaba disponible, que estaba prevista para realizar en el día de hoy, va a estar disponible, la vamos a poder después circular entre las personas que están justamente asistiendo a esta última etapa del proyecto de capacitación. Así que bueno, hecha esta salvedad, vamos a dar inicio al panel previsto para el día de hoy. Voy a presentar en primer lugar a Bettina Calvi. Bettina es psicóloga, psicoanalista, doctora en psicología, especialista en atención a víctimas de maltrato y abuso sexual en clínica de niños, niñas, adolescentes y adultos. Es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, docente del posgrado en la carrera de especialización en odontopediatría de la misma universidad, en la carrera de especialización Infancia e Instituciones de la Universidad de Mar del Plata, exdirectora del albergue municipal Casa Amiga, miembro de la red INPACE, supervisora en clínica de niños, adolescentes y adultos, docente y capacitadora de equipos sobre problemáticas de abuso sexual y maltrato en la infancia. Exdirectora del programa Proteger de la Universidad Nacional de Rosario y del Observatorio Institucional de la Problemática del Abuso Infanto-Juvenil. Directora del Centro de Estudios e Investigaciones en Violencia y Abuso Sexual. Así que bueno, hecha esta presentación, Bettina, te damos la palabra y te agradecemos que compartas con nosotras este panel. Bueno, buenos días. Para mí es realmente justo que existan, que organicen estas capacitaciones, ¿verdad? Porque me parece que estamos ante problemáticas muy acuciantes. Agradezco mucho a la organización y además también es un gusto compartir este panel con Sergio Meresman, quien ha sido mi compañero de estudios de toda la carrera y después no nos vimos más por los distintos recorridos que hemos tomado. Así que dicho esto,
Bueno, yo les puedo contar en principio cómo pienso la problemática del abuso sexual en las infancias. En realidad, yo pienso el abuso sexual en las infancias dentro del campo de las violencias de género. Ustedes saben que históricamente las mujeres, las niñas y la tierra han sido propiedad del discurso patriarcal. Es decir, que toda la problemática del abuso sexual en la infancia está teñido por las marcas patriarcales. En este momento, si bien ha costado muchísimo lograr la visibilización de este, porque ante todo tenemos que decir que el abuso sexual es un delito, y es un delito que provoca graves traumatismos en el psiquismo. Entonces, esto no lo ponemos en duda, digamos, ¿verdad? Después, por supuesto, las marcas de ese traumatismo van a ser marcas absolutamente singulares de acuerdo a la posición subjetiva de quien lo padece, de lo histórico vivencial y sobre todo de cómo se ha recibido ese relato cuando la víctima es capaz de hacerlo, porque a veces no puede instrumentar el relato, ¿verdad? Bueno, cuando es capaz de hacerlo, cuando puede hacerlo, no es lo mismo que haya una respuesta empática, es decir, que quien lo escucha crea en esa palabra, acompañe ese sufrimiento y sobre todo ejerza las acciones necesarias para proteger a las niñas de eso que están sufriendo. Niñas o adolescentes, ¿verdad? Bueno, puede ser tanto niñas como adolescentes. Bueno, entonces, el problema es que no siempre es así. Muchas veces quien escucha el relato, el niño o la niña se animan, a pesar de la humillación y la vergüenza que esto les causa, pueden decirlo, pero quien lo escucha no está a la altura de las circunstancias. Es decir, no desarrolla una respuesta empática y protectora. Entonces ahí se produce algo que nosotros llamamos revictimización. Es decir, el traumatismo tiene un impacto aún mayor. Ese traumatismo que responde a un hecho real acontecido, y que ese niño va a inscribir de determinada manera, con los recursos que tenga, se va a potenciar cuando no hay una escucha y un sostén respecto a su padecimiento. Muchas veces, ustedes ven que, bueno, esto es ya generalizado, digamos, esta información, pero nosotras en el Centro de Estudios de Violencias y Abuso pudimos a través de un observatorio que realizamos respecto a las denuncias de abuso, que realizamos con el Ministerio Público de la Acusación, pudimos comprobar algo que teníamos como hipótesis, que es que la mayoría de los abusos se producen al interior de las organizaciones familiares. Quisiera aclararles que yo uso este término de organizaciones familiares porque creo que el concepto de familia ha caducado como tal, porque es un concepto que se había construido bajo el modelo de la familia tradicional occidental y cristiana. Me parece que las organizaciones familiares con las que hoy trabajamos poco tienen que ver con esa estructura. En realidad son organizaciones heterogéneas, múltiples, diversas. Entonces me parece que trabajar con el concepto de familia nos llevaría a hacer intervenciones no correctas, digamos, incorrectas. Entonces, como la mayoría de los abusos se produce al interior de las organizaciones familiares,
lo que ocurre es que muchas veces esos abusos tienden a ser silenciados, por distintas razones. Por distintas razones que hay que analizar sin culpabilizar a las otras personas que no son el agresor. Una cosa es el agresor y otra cosa son los otros miembros de la familia. Quiero decir, muchas veces la madre es vista como cómplice, pero también hay que tener en cuenta si esa madre no está a su vez sometida al impacto de la violencia de género. A veces violencia de género soportada en forma crónica. Entonces, esa mujer tampoco tiene recursos para implementar o para detectar, digamos, ese abuso que está delante de sus ojos y sin embargo no lo está registrando o no puede reaccionar porque están naturalizadas las violencias sobre su propio cuerpo y sobre su propia subjetividad que no puede registrar esto que está viendo. No se puede generalizar, no todos los casos son iguales, por supuesto, y hay casos donde las madres han sido cómplices de una situación que podríamos denominar una escena perversa, ¿verdad? Estoy usando el concepto de perversión en sentido amplio, no como categoría psicopatológica. Estoy diciendo que se trata de una situación donde hay un sujeto que ejerce poder y que aún sabiendo que lo que hace va en contra de las leyes y las normas que organizan la vida en la cultura, lo hace igual siguiendo su propio goce, respondiendo a su propio goce. Por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con no caer en psicopatologizar a los agresores diciendo que son enfermos. En realidad, si son enfermos de algo, son enfermos de patriarcado, ¿verdad? Es decir, están en la convicción, han sido educados en la convicción que, bueno, los cuerpos de las mujeres y las niñas son de su propiedad, ¿verdad? Es muy impresionante escucharlos decir, bueno, mi hija es mía y con ella hago lo que quiero. Es decir, no es que no reconocen la gravedad de lo que están haciendo o que no reconocen la ley que lo prohíbe, pero de todos modos se manejan de acuerdo a su propio goce. Entonces, ha sido muy difícil lograr la visibilización de este fenómeno como también de otras violencias de género, ¿verdad? De todo el campo de las violencias de género. Pero a partir de las luchas del feminismo y de los movimientos de derechos humanos, se han logrado avances muy importantes. Ahora, lo que ocurre es que frente a cada avance en relación a la recuperación de derechos que habían sido realmente no respetados, hay un movimiento de contragolpe. Ese movimiento de contragolpe, o sea, que frente a la visibilización hay un movimiento que intenta volver a invisibilizar, ¿verdad? A silenciar. Ese movimiento que se da en todo el campo social y no solamente frente al abuso, se llama backlash. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste justamente en acciones destinadas a invisibilizar el abuso sexual en la infancia. Estas acciones son, por ejemplo, hay de distintas modalidades. Por ejemplo, hay agrupaciones que bajo el lema de que quieren del objetivo de volver a vincularse con sus hijos, bueno, mantienen luchas, digamos, asesorados por profesionales que justamente hacen toda una fundamentación en relación a
la gravedad de que un niño esté separado de su padre, ¿verdad? Lo que no se dice en esas agrupaciones es que en realidad las niñas, esos niños están separados de sus padres debido a causas, porque hay establecidas, denunciadas causas de violencia de género, de maltrato infantil e incluso de abuso, ¿verdad? Entonces no es que no lo ven porque las madres son unas locas, como generalmente se dice, y los medios abonan este terreno, este discurso tan claramente machista e ideológico, sino que no los ven porque hay causas que así lo marcan, ¿verdad? Bueno, entonces, los profesionales y las profesionales que acompañan a estos grupos, el grupo más importante en Argentina fue históricamente Aparelli, no sé si hay algún otro más moderno en este momento, y tiene filiales en distintos lugares del país, pero los profesionales que acompañan esto suelen basarse en un argumento nefasto. Es el falso síndrome de alienación parental, SAP, conocido como SAP. Bueno, ¿qué es? El falso síndrome de alienación parental es una teorización que hizo un pedófilo, Richard Gardner, que él trabajaba para la defensa de padres acusados de abuso. Entonces inventó este síndrome que consiste en decir que, lo resumo para que no sea tan extenso, que las madres que están muy ofuscadas, a veces se usa el término despechadas, en relación a estos padres, a sus parejas, exmaridos, crean una falsa teoría, una falsa denuncia, que es que estos hombres han abusado de sus niñas. Y incluso alienan a las niñas con estas ideas, es decir, para decirlo más sencillo, y meten en la cabeza de las niñas estas ideas, y las niñas las repiten. Bueno, esto es una barbaridad desde todo punto de vista. En principio, las niñas no son, el psiquismo infantil no es una tabula rasa donde se puede inocular cualquier cosa, ¿verdad? Si no, hagan el ejercicio de intentar decirle a un niño, tenés que decir tal cosa. Bueno, en general ocurre algo bastante sorprendente, no dicen eso, y muchas veces dicen lo contrario, o bueno, hacen su propia producción al respecto, ¿verdad? Pero además, están estos profesionales que sostienen este falso síndrome también están poniendo en cuestión la tarea de todos los profesionales que trabajamos en la evaluación o el tratamiento de estos niños, como si realmente fuéramos una especie de estúpidas y estúpidos que creemos cualquier cosa y que no tenemos herramientas concretas para evaluar el material que un niño trae y hacer un informe de acuerdo a esa producción y a ese material, y no solo al discurso materno, ¿verdad? Por lo tanto, este síndrome de alienación parental lo que hace es contaminar las prácticas, por eso ha sido las prácticas psicológicas, pero también es muy usado en el discurso jurídico. Es muy seductor para el discurso jurídico, muy seductor. ¿Y saben por qué? Porque en realidad el abuso sexual en la infancia es algo muy difícil de soportar que exista. Nosotros desde el discurso sí utilizamos para graficarlo la categoría de lo siniestro, que es algo que tiene representación. Es imposible de pensar, es muy difícil de aceptar que ocurre. Pero lamentablemente es una problemática social por la alta incidencia que tiene, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar este tema en el 2001,
empecé con mi tesis sobre esto, y ahí descubrí que la incidencia era mucho mayor de la que yo pensaba. Después, con todos los movimientos de visibilización, bueno, se fue mostrando la alta incidencia que tiene en el campo social, y quiero agregar un elemento que es un elemento de época, porque no se puede pensar la subjetividad desarticulada de la época. Nosotros en este momento estamos viviendo esta pandemia mundial, y esta pandemia también ha tenido efectos al interior de las organizaciones familiares. Hay una alta incidencia de maltrato y de abuso sexual, y por supuesto ha ido increyendo la cuestión de la violencia de género, ¿verdad? Los femicidios, la alta tasa de femicidios es horrorosa, es horrorosa. En este sentido, yo creo que es importante pensar que el abuso sexual, para mi trabajo, la definición que yo tomo amplia en relación al abuso sexual en la infancia es toda acción que ejerce alguien notoriamente mayor de edad frente a un niño a quien arroja a la sexualidad adulta. Los niños son arrojados a la sexualidad adulta por alguien que tiene mayor saber y poder en relación a la sexualidad. No hay que olvidar esta asimetría de poder y de saber, ¿verdad? Porque a veces ustedes vieron que es muy común intentar culpabilizar a las víctimas, ¿verdad? Entonces, frente a las violaciones, dicen, bueno, pero a ver, ¿por qué esta persona, esta chica, estaba en esos lugares sola, ¿verdad? Vestida de tal manera, o por qué esa niña que era abusada durante tanto tiempo no lo contó. Bueno, en principio, esto es una estrategia de los agresores, culpabilizar a la víctima. Culpabilizar a la víctima. Pero nosotros en nuestro país tenemos un antecedente gravísimo en relación a esta maniobra de instalar una lógica que quita la responsabilidad del agresor, culpabilizando a la víctima, que fue esa maniobra que se instaló durante la dictadura, que era justamente decir, algo habrán hecho cuando tantos compañeros eran desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar, ¿verdad? Entonces, esa maniobra se reproduce en relación a las víctimas de abuso. Por ejemplo, una niña puede contar un abuso, puede contar que está siendo víctima cuando el efecto traumático de lo que está padeciendo se lo permite, no puede contar en cualquier momento, ¿verdad? Ni de la manera que se espera, porque esa es otra dificultad que tenemos. Ustedes saben que cuando se hace la denuncia de un abuso, luego esa niñita, ese niñito, va a pasar por la cámara Gesell, ¿verdad? Que es un dispositivo que a partir de la ley que mi amigo y compañero de trabajo, el doctor Carlos Rosansky, construyó para evitar que las niñas fueran interrogados por jueces. Imagínense la situación. Niños pequeñitos, altamente traumatizados, interrogados por jueces que nada saben del psiquismo infantil y de el trabajo con víctimas de violencias de género, ¿verdad? Entonces, la cámara Gesell lo que hace es instalar una modalidad donde la entrevista psicológica no es un interrogatorio, no debería serlo, porque a veces en la implementación
se transgrede, se tergiversa, mejor dicho, se tergiversa el espíritu de la ley, ¿verdad? Porque esa entrevista psicológica debe ser una entrevista tomada por profesionales idóneos, que tengan formación en clínica de niñez, que sepan cuál es el impacto traumático en el psiquismo infantil y que además puedan sostener una escucha empática de ese niño. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que en la cámara Gesell los jueces esperan escuchar del material de la cámara Gesell un discurso organizado, ¿verdad? Bajo las normas del discurso adultocéntrico. Y en realidad lo que van a escuchar es la producción de un niño que, bueno, tiene todas las marcas del hecho y del impacto de lo padecido. Entonces, las evaluaciones deben incorporar otras producciones, no solo el relato hablado, sino las producciones del jugar, del dibujar. Bueno, mucho más se complica validar los abusos cuando la víctima sufre algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Cuando la víctima sufre algún tipo de discapacidad es mucho más complicado, porque si no todas los profesionales que toman cámara Gesell tienen formación profunda en clínica de niños y en trabajo con víctimas, imagínense cuando además la víctima padece algún tipo de discapacidad. En general, esos casos son muy difíciles de probar, ¿verdad? Es muy difícil que se obtenga la prueba, pero no porque no la haya, sino porque no se sabe, no hay formación que permita recuperar ese material con esas características. Yo soy una convencida de que la mayoría de los abusos queda sin condena debido a que hay, ¿cómo les diría? Hay problemas, por decirlo de algún modo, para reconocer los indicadores de abuso en la producción de las niñas. Entonces, queda sin condena. La otra cuestión que me parece interesante para poder señalar es que los grandes, sabemos que es una problemática de alta incidencia social, que además ha cobrado lamentablemente una gran relevancia en estos momentos de pandemia, que es un delito que hace que las niñas sientan que yo en la tesis, la idea que trabajé es que el impacto que tiene el abuso en el psiquismo infantil es semejante o podría homologarse al impacto de la caída del Estado de Derecho en los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, durante la dictadura cívico-militar o durante el terrorismo de Estado, ¿verdad? Es decir, el Estado a quien se debería poder acudir cuando los derechos están siendo vulnerados, es quien los vulnera. Y en el abuso, sobre todo cuando se trata de incesto, justamente los padres que son los referentes, padre y madre, digamos, referentes, vamos a sacarlo de la noción de padre, vamos a ir a la noción de adultos a cargo de las niñas, ¿verdad? Porque si no caemos en una lectura patriarcal que es bastante compleja. Los adultos referentes que deberían protegerlo y garantizar que pueda tener una infancia digna son quienes lo están agrediendo. Entonces, ¿a quién recurrir? Es decir, toda la lógica que rige el psiquismo infantil queda asolada, digamos, ¿no? Es asolada por este impacto y se produce una catástrofe realmente. El abuso es del orden de la catástrofe.
Bueno, y no hay un tercero de apelación, digamos. Por eso es tan importante la ESI, para que justamente haya otros adultos a quienes se puede acudir y con quienes se puede hablar de esto que está sucediendo y que puedan sostener una escucha empática, ¿verdad? De hecho, cada vez que la ESI está realmente en un funcionamiento eficaz, se producen un montón de relatos, ¿verdad? Y hay mucha posibilidad de instalar acciones protectoras. No podemos olvidar que el marco de nuestras acciones con las infancias es la Ley de Protección Integral. Es la Ley de Protección Integral. Entonces nosotros tenemos marco en el cual sustentarnos y en el cual apoyarnos para tener buenas prácticas en relación a las infancias. Creo que esa es nuestra obligación, sostener buenas prácticas y nuestra obligación, y además debemos estar a la altura de las circunstancias que nos toca vivir. No pueden seguir silenciándose los abusos de la misma manera que no puede seguir silenciándose todas las violencias de género. Bueno, habría muchas cosas más para charlar, las dejo para las preguntas, para que podamos conversar, pero bueno, hasta aquí más o menos lo fundamental de lo que quería transmitiéndoles. Bueno, muchísimas gracias, Bettina, muy clara la exposición que hiciste, considerar estos diferentes aspectos, actores que intervienen en el análisis y en el abordaje de las situaciones de abuso sexual a las infancias. Así que sí, coincido con vos, dejamos después el espacio para las preguntas y para poder profundizar más los temas que puedan surgir. Quiero comentar además que en este momento hay más de 130 participantes en este encuentro de los distritos de Villa Hudson, Varadero, Los Toldos, Florencio Varela, Peguajó, San Pedro, Benito Juárez, Varadero, Ramallo, General Belgrano, Campana, Carmen de Patagones, General Arenales, 25 de Mayo, La Prida, Necochea, Escobar, Lanús, Junín, San Fernando, La Barría. Bueno, espero no estar olvidándome de algunos, es probable que sí, los recuperaré después. Agradecen la participación de Bettina, lo interesante de lo que se ha manifestado. Y bueno, reitero esto que ya mencioné de ir haciendo las preguntas a través del chat para después compartir ese espacio de intercambios. Ahora entonces le vamos a dar la palabra a Sergio Meresman. Sergio es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, psicoanalista y magíster en salud comunitaria por la Universidad de Liverpool de Inglaterra y especialista en desarrollo inclusivo. Se desempeña actualmente como asesor de UNICEF y del Fondo de Población de Naciones Unidas. Ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de CEPAL en temas de salud, educación y participación social. Es docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Argentina, y Scholar de Erasmus en la Universidad de Granada de España. En Uruguay coordina el área de proyectos del Instituto Interamericano para Discapacidad y Desarrollo Inclusivo y es miembro fundador de Meta Juvenil y de la Red Mandela de Educación Inclusiva. Desde el año 2015, además, lleva adelante el blog Trasbordes sobre salud comunitaria y desarrollo inclusivo. Así que bueno, muchísimas gracias, Sergio, por sumarte al panel. Te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buen día para todas, para todos. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, como decía Bettina, por organizar este tipo de espacios y darnos la oportunidad como de aportar algo a lo que ya seguramente ustedes ya saben o piensan o hacen en estos terrenos como tan difíciles. Para mí, digamos, además de la oportunidad de un encuentro con ustedes, es la oportunidad de un reencuentro con Bettina, ella lo mencionó. Es muy especial también para los dos porque hace muchos años que no nos encontramos en ningún lado, a pesar de haber
hecho toda la carrera juntos y tener muchos amigos en común, así que, aunque bueno, falta la mesa de café en el medio, es lindo poder encontrarnos aquí. Preparé una presentación para compartir con ustedes. Voy a ir un poco guiándome a lo largo de esa presentación. Es un tema que seguramente para algunos es relativamente nuevo o relativamente fuera de lo cotidiano. Tiene que ver con algo de lo que pasa cuando uno dice la palabra discapacidad, y es que para muchas personas es algo que está en un lugar al que visitamos muy poco, pero también en el sentido inverso, que para muchas personas con discapacidad el poder tomar la palabra, el poder decir algo acerca de sí mismas, de sí mismos, en espacios donde hay otras personas que no conocen esa experiencia, es una posibilidad como muy escasa en general. A mí me pasa algo muy, siempre menciono, me parece como muy, un analizador, vivo en Montevideo, en Uruguay, desde donde le estoy ahora hablando, y acá cuando voy a veces al Ministerio de Educación, el área de educación especial que se dedica a la educación de los niños y niñas con discapacidad está en el segundo piso. Y bueno, o sea, uno dice la palabra discapacidad en la recepción, como si uno va a una reunión o va a alguna actividad relacionada con esa temática, y enseguida como que es en el segundo piso, ¿no? Como que no se podría hablar de esos temas en otros espacios que concernieran a todos los demás, a toda la población o a toda la política educativa, ¿no? Pero también uno ve en general muy pocas personas con discapacidad en el segundo piso, pero jamás ve una persona con discapacidad en los otros pisos del Ministerio de Educación, como que también su ámbito de participación es un ámbito generalmente segregado. Es por eso que en este tipo de espacios, para muchas personas es un tema que han, en el mejor de los casos, observado un poquito como algo que pasa en otro lugar. Para algunos, vi también en los saludos que algunas personas trabajan en el área de educación especial, posiblemente es algo más cercano. Yo no veo todavía si está en línea mi presentación, supongo que sí. Ahora sí, parece que va a aparecer. Ahora sí, vamos. Yo quería partir un poco desde algo que quizás refleje desde el lugar desde donde partimos. Esa imagen que ven en pantalla me la regaló un adolescente con discapacidad hace algunos años ya en Brasil, y me dijo que esa arca, ese es el arca bíblica, digamos, el arca de Noé, era como el primer espacio público accesible, ¿no? Porque era un arca que tenía esa rampita que es típica de las arcas, de los dibujos de las arcas bíblicas, que tienen esa rampa para que puedan acceder a ella todas las criaturas, ¿no? Y bueno, es un poquito como, ahora la reencontré y la traía como imagen también para tratar de dar un mensaje respecto de dónde nos paramos para hablar de derechos sexuales y reproductivos y de vida libre de violencia para las personas con discapacidad. Vamos a la que viene. Hay un punto de partida, como mencionaron, trabajo ya desde hace algunos años acompañando la construcción de un área, digamos, de reflexión y de acción en el Fondo de Población sobre estos temas. En la próxima, por favor, van a ver la que viene, o sea, un toque más, para que vean una referencia que tenemos y que voy a leer porque da un poquito el punto de partida desde donde arrancamos. Es de un documento que publicamos el año pasado con el UNFPA, y dice así: hasta hace no mucho tiempo las personas con discapacidad eran escondidas, segregadas y excluidas de casi todas las oportunidades y espacios de participación social. Estas formas de exclusión y discriminación y las barreras que aún encuentran en el acceso a sus derechos no derivan de su discapacidad, sino de los mitos, prejuicios, temores que anidan en la sociedad. Invisibilizadas en las estadísticas, sin participar de las políticas y servicios de salud, la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran hoy excluidas de las herramientas esenciales para acceder al ejercicio de sus derechos. Muchas llegan a la adolescencia sin haber recibido información básica sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
ni hablar de ESI, ni haber adquirido las herramientas imprescindibles para ejercerlos y desarrollar al máximo su proyecto de vida. En el caso de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, el efecto acumulativo que deriva de las desigualdades de género y la situación de discapacidad resulta en una alta exposición a la coerción y a la violencia sexual. Quizás esto que dicen en la primera línea, que hasta hace no mucho tiempo, esto es bastante relativo, ¿no? Porque en definitiva es el presente en muchas familias, en muchas comunidades, en muchas historias de vidas, del estar, de que esta sea un poco, que sea a través de esto que podamos describir su situación. La próxima, por favor. Hay mucho entonces para hacer, pero también hay mucho para deshacer, ¿no? En este terreno. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca como una especie de hito. En el 2006 se promulga esta convención que ha sido convalidada por casi todos los países de la región, y Argentina uno de los primeros en integrar esta convención como referencia. Hay un marco legal diferente, que es, digamos, una perspectiva de derechos en la temática de discapacidad a partir de esta convención. Y esto, sobre todo, más allá del marco legal, implica una nueva forma de mirar a la discapacidad. Y acá hay una ruptura paradigmática, o hay un punto, digamos, en el que no solo se trata de hacer, sino de deshacer la forma en que históricamente ha sido mirada la discapacidad, porque la violencia a veces está en la mirada, ¿no? Hay una cita que me gusta de Carlos Escliar, que dice que hay miradas que manchan, ¿no? Creo que él de hecho lo toma de Nietzsche, que hay miradas que manchan, y la violencia en relación a las personas con discapacidad empieza muchas veces en la mirada, en la forma en que son mirados, porque de esa mirada deriva la forma en que van a ser tratados, las expectativas que va a haber sobre ellos, y es una mirada históricamente hostil, es una mirada violenta, la vemos en el modelo médico, que en general considera la discapacidad como un déficit en la condición de salud, y eso, a veces hay un déficit, a veces no lo hay, entonces por eso es muy importante el trabajo en relación con la mirada. Y por eso lo que voy a tratar a lo largo de esta presentación es interpelar un poquito sus miradas, y no solamente aspectos como conceptuales, o racionales, o teóricos, o incluso de implementación de políticas, sino algo que tiene que ver con cómo podemos pensar, repensar, deconstruir ciertas miradas que tenemos en relación a esto. La próxima. En ese sentido, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad nos invita, ¿no?, a un poco definir la discapacidad de otra manera. En la Convención la discapacidad no está definida como un déficit en la condición de la persona, sino como algo que resulta de cierta diferencia en la persona, que va a traducirse en una limitación o no en función del entorno que encuentre. Si es un entorno hostil, que discrimina o que disminuye las expectativas, seguramente va a haber una disminución en la funcionalidad de la persona. Si es un entorno que presenta muchas barreras actitudinales o comunicacionales o físicas al funcionamiento, va a haber una disminución, pero si es un entorno que valora la diversidad, que valora la diferencia, que valora lo impar, seguramente, y además ofrece los apoyos, ¿no?, que necesita la persona para poder funcionar sin que esté disminuida su capacidad de funcionar, seguramente la diferencia va a ser vivida de otra manera. Esto vale la pena decirlo en relación con un dato que viene del informe de Naciones de la OMS, junto con Banco Mundial en el 2011, que es el informe de referencia en relación a las discapacidades, y que es apenas el 6% de las discapacidades son severas. Apenas el 6% de las discapacidades son severas, es decir, cuando decimos discapacidad tenemos que recordar esto, apenas el 6% de las discapacidades son severas. Es un dato que un poco
impacta en el sentido de que cuando decimos discapacidad tendemos a pensar en una severa limitación, cuando en realidad hay un 90 y pico de personas que tienen limitaciones leves y moderadas en su funcionamiento, y que con pequeños ajustes en el entorno, con una mirada diferente, funcionan y se participan a la par de las demás. La próxima, por favor. Cuatro efectos que tiene esta mirada diferente, que llamamos modelo social de la discapacidad, que viene de la Convención. Cuatro rupturas. Por un lado, despatologizar la cuestión de la discapacidad, sacarla de la cuestión del déficit en la salud o el déficit en el funcionamiento. Desdramatizar. Hay una serie muy linda en el canal Encuentro, que la pueden buscar, la recomiendo mucho, es vieja ya, que se llama Cero Drama. La conocí hace poco, es una amiga uruguaya que vivió muchos años en Buenos Aires y hizo esa serie para Encuentro. Cero Drama, precioso material. Desdramatizar tiene que ver con aceptar que la discapacidad, las limitaciones en el funcionamiento es algo que nos va a atravesar a todos en algún momento de la vida, de manera transitoria, si tenemos alguna, si nos rompemos algún hueso, o de manera definitiva, en la medida que acompaña también los procesos de envejecimiento y de disminución de la funcionalidad. Despatologizar, desdramatizar, desetiquetar, la cuestión de los diagnósticos muchas veces funciona a los efectos de la violencia en la mirada, a los efectos de la mirada que ensucia, la cuestión de los diagnósticos, especialmente en la infancia, es para escribir con lápiz, como dice una autora, y para, sobre todo, identificar a través de ciertos diagnósticos o de la posibilidad del diagnóstico, identificar las necesidades de apoyo que requiere la persona, no para ponerle una etiqueta a la persona. Como funciona muchas veces, en la mayoría de los casos, acá hay una escuela especial a pocas cuadras de mi casa, en Montevideo, que uno llega a la escuela y lo que ve es un cartel, antiguo ya, pero presente en la escuela, que es Escuela de Discapacitados Intelectuales, Florencio Varela creo que se llama, y bueno, o sea, ir todos los días a una escuela que tiene semejante etiqueta en la entrada, genera una mirada en todos los que miran a los que entran ahí, pero también una mirada acerca de sí mismos en las personas que habitan ese lugar, bajo esa etiqueta. Desestigmatizar la diferencia, un poco en el sentido que lo decía antes, que nos da esta nueva mirada sobre la discapacidad, la oportunidad de pensar las diferencias desde otro lugar, pero también pensar el concepto de normalidad, algo que estudiábamos con Bettina hace muchos años en la universidad, y que realmente la cuestión del concepto de normalidad todavía habita muchas de las prácticas, muchas de las formaciones profesionales, y también es algo de lo que hay para deshacer, para deconstruir, para repensar. Las palabras tienen el sentido que les da su época. La palabra discapacidad tiene el sentido que le da el siglo XX, como la palabra SIDA, ¿no? Por ejemplo, que uno dice SIDA o dice discapacidad, y inmediatamente entra en un campo semántico, en un campo de significado que está marcado por cierta mirada. Podríamos pensar quizás hoy más en relación con la idea de discapacidad, de algo que tiene que ver con una diferencia en el funcionamiento, en las capacidades, y entonces ahí replantearnos lo que vale la diferencia, ¿no? Bueno, la próxima, por favor. Pero antes voy a, si logro, acá voy a compartirles un video. Y es un video cortito. A ver si me da la posibilidad. A ver un momento. Entonces, voy por acá. Voy por acá. Y a ver si podemos reproducir, si puedo reproducir. ¿Alguien me confirma por voz? Porque ahora no voy a ver si el video se ve bien. Se tiver que pensar agora, assim, de repente, em duas... ¿Se ve bien? ¿Estoy compartiendo? Ah, no estoy compartiendo todavía. Un momento, por favor.
Ahora sí, desculpas, ¿eh? Se você tiver que pensar agora, assim, de repente, em duas pessoas fazendo sexo, que imagem vai surgir na sua cabeça? Olha, muito provavelmente vai vir aquelas imagens de filme com mulheres e homens com corpos perfeitos, sarados, magros e, é claro, um orgasmo simultâneo. Imagine quando seu corpo por si só já é uma afronta a esse padrão e não há dieta, cirurgia plástica, maquiagem que faça você parecer um pouquinho com a Kim Kardashian. Sabe por quê? Porque Kim Kardashian não tem uma deficiência. A deficiência é rotulada como uma incapacidade. Por algum motivo inexplicável, persiste um discurso de que o assunto de sexualidade e deficiência ainda é tabu. Como ficam as pessoas em cadeira de rodas? Como ficam as minas que têm amputações? Como ficam os caras que têm deformações no corpo? E as pessoas com deficiência cognitiva? Como num passe de mágica, essas pessoas elas conseguem aquilo que Peter Pan mais queria na vida e viram crianças para sempre, incapazes de usufruir uma vida sexual adulta. Quem não se encaixa nesse padrão de normalidade sofre. Por exemplo, o cara, perdeu o interesse quando eu vou lá e dou uma amarradinha no cabelo, sabe? E aí ele percebe que eu não tenho braço, aí ele meio que sai de fininho, vai no banheiro e nunca mais volta. As pessoas acreditam que para namorar alguém como eu, tem que ser alguém, muito bom e virtuoso, assim, quase um herói. Essa cultura faz com que muitas pessoas com deficiência fiquem presas em relacionamentos abusivos por acharem que o cara realmente é um anjo sem asas e que ela tem que tolerar qualquer coisa. Afinal, ele aceita ela do jeito que ela é. E quem vai aceitar ela do jeito que ela é, não é mesmo? E para mim, fica a questão. Como amar o meu corpo se ele é motivo de rejeição? Uma forma que eu encontrei para lidar com essas rejeições foi entender que essas rejeições podiam ser uma ferramenta muito boa para me blindar de pessoas superficiais e preconceituosas. Não precisa se relacionar comigo, mas respeitar a minha singularidade e perceber que eu sou muito, muito mais do que apenas a minha deficiência. Chega daquele velho discurso de que a sexualidade das pessoas com deficiência ainda é um tabu. As pessoas com deficiência fazem sexo e gostam, viu? Ok, espero que no tengo registro de si estamos en la misma página, como se dice, en relación a lo que acabo de reproducir, espero que sí. Veo algunos comentarios, así que retomo en la presentación desde donde estábamos. Sí, Gisela Undlohig es quien es la autora de ese libro que se llama Los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. Ahí va. ¿Cuáles son los efectos, como veíamos en ese video, cuáles son los efectos de ciertas miradas en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? Algo aparecía en el video en relación a la infantilización, ¿no? Gracias, ahora veo que sí, que se vio bien. La referencia que tenemos como para tratar de pensar desde algún lugar, digamos, de evidencia acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad es un informe, un estudio global que produjo el Fondo de Población en el 2017 y que nos dice algunas cosas que deberían ser suficientes como para identificar puertas de entrada o por dónde empezar, ¿no? En la mayoría de los países, el acceso de las personas con discapacidad a sus derechos sexuales, así como la presencia de estas personas en los servicios de salud sexual, es prácticamente nulo, ¿no? Piensen, si han visto personas con discapacidad que lleguen a servicios que tengan que ver con la prevención, ¿no? O que tengan que ver con la promoción de la salud y de sus derechos. Lo más común es que las familias nieguen y repriman las necesidades y los deseos sexuales de sus hijos con discapacidad, que controlen sus actividades cotidianas, que limiten su autonomía, y en este contexto es que también se naturalizan formas que son abusivas o manipuladoras del trato, y que se naturaliza el no dar crédito cuando un adolescente o joven con discapacidad denuncia situaciones de abuso
o violación sexual, lo mencionaba Bettina, y claro que es difícil a veces encontrar las herramientas para comunicar, para que la persona pueda expresarse, para entender lo que pasa. A veces sí, a veces faltan herramientas, a veces falta formación, a veces es difícil, no se resuelve, hay mucha complejidad y no se resuelve la complejidad con recetas ni con protocolos. Sirve que haya algunos protocolos, sirve que haya ciertas herramientas, pero después hay un trabajo que hay que hacerlo enfocado más en la singularidad de cada caso. Pero esta es un poco, esto es lo que dice el Fondo de Población, el UNFPA, en relación a la sexualidad de esta población. La próxima, por favor. Hay una serie de informes, hay un comité, ¿no?, de Naciones Unidas que mira el proceso de implementación de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en cada uno de los países. En la región, este informe analiza 5 países por año y produce 5 informes. Si uno mira los informes de ese comité, que un poco identifican dificultades y cuellos de botella en el proceso de implementación de la Convención, lo que ven en común es una preocupación por la violación de derechos básicos. Por ejemplo, la total ausencia de educación sexual a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, la frecuente declaración de incapacidad a través de figuras legales como la curatela, que les desaparecen sus derechos civiles básicos, la frecuente práctica de esterilizaciones forzadas, de abortos coercitivos, que se promueven de manera habitual, que casi siempre se hacen sin el consentimiento de las muchachas que son esterilizadas o que asisten a abortos coercitivos impuestos por las familias o por los profesionales. Y seguro que habrá casos que hay mejores prácticas, pero esto es lo que predomina en la mayoría de los países. Uruguay es un país que tiene bastante buena política pública en el campo, digamos, de los derechos de las mujeres, y uno escucha todo el tiempo, cuando uno sale de Montevideo, sale de las grandes ciudades, una muchacha con discapacidad intelectual de 16 años, esterilizada, que le dijeron que le iban a operar de las amígdalas, y la esterilizaron. Lo escucha como algo muy común, y porque sí, o sea, las familias lo piden, porque las familias también tratan de, frente a una situación muy compleja, resolver de la manera más simple. Ahí está el problema, y los profesionales lo llevan adelante, y hay mucho para deshacer y mucho para hacer en todo ese terreno. La infantilización de las personas con discapacidad en relación con sus necesidades, con sus deseos, con sus proyectos, con sus derechos, con su vida íntima, con su intimidad. Y bueno, si infantilizamos, si naturalizamos, entonces la violencia está en todo eso. A mí me parece que esta lista de problemas que surge de los informes, de la revisión, que hicimos una revisión sistemática de los informes del comité en estos países, que incluyen Argentina, esta revisión nos dice por dónde empezar. Es decir, hay que empezar por acá. La educación sexual, la elaboración de herramientas y la formación de los profesionales para que haya mecanismos seguros para decidir en cuanto a prácticas que tienen que ver con el derecho a la maternidad, a la paternidad, al propio cuerpo. Cuando yo veo a veces, ¿no? Se da, y voy a decir algo que quizás es para ponerlo ahí como junto con todo esto, ¿no? Cuando veo a veces en las discusiones en ámbitos académicos o en redes sociales respecto de los asistentes sexuales, ¿no? Que es un derecho, que es importante, que muchas personas con discapacidades físicas severas no acceden al placer si no hay una asistencia sexual. Claro, es decir, está bien. No voy a decir que está mal, pero es que tendría que haber una lógica en la agenda, una lógica en las prioridades que nos planteamos. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la educación sexual, empecemos por las prácticas que tienen que ver con proteger derechos en relación a la sexualidad. Después vemos en relación prácticas que impidan esterilizaciones forzadas, abortos coercitivos, abuso sexual. Después vemos la posibilidad de ofrecer también algunas herramientas que tengan que ver con el acceso al placer para ese 6% que tiene discapacidades severas y que necesita
intervenciones como más de apoyo, ¿no? La próxima, por favor. Un poco en el mismo, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido, en este mismo estudio global, la idea muy arraigada de que las personas con discapacidad son angelitos, son ingenuos o que tienen una sexualidad irrefrenable, que no pueden tener autonomía, que no deben tener hijos. La próxima, por favor. Y esto lo que resulta, y está en el mismo informe, que ante esto lo más común es que las personas con discapacidad no acceden a los servicios de salud sexual y reproductiva, mucho menos a servicios preventivos, como mamografías, citologías, o la entrega de anticonceptivos, no tienen acceso a información o a educación inclusiva, es decir, en formatos accesibles, y en ese sentido, como ha pasado con otros grupos excluidos, la sexualidad va a parar a un lugar precario, oculto, con mucha culpa y con riesgos, ¿no? Estamos haciendo un relevamiento en Uruguay acerca de barreras en el acceso a educación sexual, pero barreras a nivel de las familias, y nos muestra el punto de escape, digamos, de muchos adolescentes sordos, sordas o con discapacidades intelectuales, de escape, digamos, al intento de infantilización a través de la pornografía, porque la educación, donde no hay educación sexual hay pornografía. Entonces, es decir, la curiosidad insiste. La próxima, por favor. Estas son algunas imágenes que muestran un poco lo que decía recién en relación a dónde va a parar lo que es negado, reprimido, infantilizado, y es que muchos adolescentes con discapacidades intelectuales, como son la mayoría de estas imágenes, o auditivas principalmente, están en las redes sociales, están en los espacios públicos, exponiéndose sin herramientas que tengan que ver con el poder negociar, con el poder preservar su intimidad. La próxima, por favor. La próxima. Yo, bueno, tengo en mi Facebook muchas familias, mucha gente vinculada a la discapacidad, así que cada tanto me encuentro con estas cosas y las voy coleccionando. Pero muestran ese nivel de exposición, ese nivel de lo que decimos a veces vulnerabilidad, que tiene que ver con el no tener las herramientas. La próxima, por favor. Entonces, cuando hablamos, digamos, para llevar esto un poco a un terreno de cuáles son las cosas para hacer y para deshacer, cuando hablamos de enfoque de derecho en discapacidad, hablamos de un cambio cultural, es decir, no va a pasar porque haya un marco legal, no va a pasar porque tengamos un taller, es un cambio cultural, implica cambios actitudinales, implica cambio en las instituciones, y evidentemente implica para eso una estrategia de cambio, implica agentes de cambio. Seguramente en estos cursos están las agentes de cambio, los agentes de cambio que después podrán ir llevando adelante un poco algo de esto que hay para deshacer y para hacer en el camino, seguramente muchas tensiones, porque aparece la complejidad, reaparece la complejidad, entonces para muchas familias es difícil, siempre es difícil para las familias bancar la educación sexual, y cuando hay una discapacidad es más difícil, porque para, digamos, hablar de esto cuando hay una discapacidad, cuando hay una complejidad en relación al proyecto de vida, se pone más difícil. Y entonces hay que atravesar por todo eso, evidentemente. Vamos a pasar a la próxima, la seguimos, voy a seguir un poquito para adelante, si me ayudan, porque yo ahora no estoy mirando la pantalla. Vamos a la 17, que habla de también con base en el estudio. La próxima, por favor. Ahora sí, esa de exposición a la violencia de género, que nos muestra los datos del informe del Fondo de Población del 2017. 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han padecido violencia física o sexual en algún momento de su vida. El 50% de esas agresiones les pasó a niñas con discapacidad menores de 16 años. Y las principales, las más frecuentes víctimas de este tipo de violencia de género, de violencia
y de abuso sexual, de manipulación sexual, son las muchachas sordas con discapacidad intelectual. Ahí hay todo un tema en cuanto a generar como las redes de apoyo que necesitan. Una muchacha sorda con un contexto de violencia o de manipulación o de abuso sexual no va a acceder a la prevención, no va a acceder a la protección si no se trabaja con las intérpretes y los intérpretes de lengua de señas, que son los que intermedian entre esa persona y las escuelas, los equipos de salud, los equipos de salud comunitaria, los equipos de protección social o de protección a la violencia de género. Es decir, hay un trabajo para hacer ahí en las interfaces, que en este caso son intérpretes de lengua de señas cuando son adolescentes sordas, o son personas muchas veces familiares o técnicos preparados para mediar con alguien que tiene una discapacidad intelectual, que saben cómo hablarle, que saben cómo escucharle, que saben cómo acompañar un proceso de que la persona pueda entender y reentender lo que está viviendo. La próxima, por favor. El mismo informe enumera una serie de violencias, ¿no? Porque todas las cuestiones, digamos, de género, la dependencia económica, ¿no? La baja autoestima, todas esas cosas que sabemos que vienen de la violencia de género y que vulnerabilizan a muchas mujeres, están agravadas, están agregadas cuando hay una situación de discapacidad, porque eso la desventaja es mayor, se arranca de más atrás, la naturalización aumenta, la aceptación de estas reglas, digamos, se aumenta y se incorpora en el lenguaje. Yo puse ahí una imagen de cómo se dice en lengua de señas de Nicaragua, que estuvimos el año pasado haciendo unas capacitaciones en Nicaragua, cómo se dice en la lengua de señas de Nicaragua, mujer, ¿no? Que parece que es todo un movimiento bastante curvilíneo con las manos, a cómo se dice hombre, y solo en el lenguaje de la lengua de señas de Nicaragua podemos ver algo de lo que representa a las mujeres y a los hombres. Vamos a la que viene. Es también un enunciado que viene de este informe. La cuestión de la maternidad y la paternidad es, ¿no?, es también interesante, o nos lleva a mirar las cosas desde un lugar diferente, en el sentido que para muchas mujeres la cuestión de la maternidad o de la obligación de la maternidad ha sido algo también que han tenido que deshacer, ¿no? Y para muchas mujeres con discapacidad, la cuestión, y hombres con discapacidad, la cuestión de la maternidad y la paternidad, del derecho a ser padre o madre, es algo que todavía parece como en la lista de los derechos por los que tienen que luchar, porque muchas veces se les niega el derecho a ser padres, a ser madres, a ejercer la maternidad, la paternidad, porque en algún lugar se decide que no son capaces, o se cuestiona, a veces en el entorno familiar, a veces en los profesionales, se cuestiona la idea de que puedan ser madres o padres, y esto sobre la base de prejuicios, sobre la base de las bajas expectativas que son hegemónicas en relación a las personas con discapacidad. Vamos a pasar la que viene, vamos a pasar la que sigue, y vamos a ir a algo que dice este estudio que está en la 22 y que tiene que ver con las recomendaciones ahí, en relación a los temas de violencia, maltrato y abuso sexual. También hay una lista como de cosas para hacer, adaptar todas las herramientas de consentimiento informado a formatos accesibles, es decir, en lenguaje simplificado. Yo voy a mostrar ahora un ejemplo, en lenguaje simplificado, en braille, en lengua de señas, y desarrollar protocolos y desarrollar capacidades para que se cumplan, porque hay herramientas. El tema es ponerlas en el terreno y crear las capacidades para que se utilicen esas herramientas, es decir, si no se van a seguir usando las mismas herramientas de siempre para lidiar con lo complejo, que es esterilizar y generar y realizar abortos coercitivos donde se le oculta a la persona lo que se está decidiendo. Promover la inclusión de las mujeres con discapacidad en todos los programas de protección a víctimas,
de violencia, ¿no? Hay mucho para hacer acá en el terreno de la accesibilidad física, comunicacional y actitudinal, en todos los servicios que protegen a mujeres y a víctimas de violencia. Capacitar a funcionarios, a técnicos, trabajar en todos los niveles de los servicios y con las familias, para que se prohíba la esterilización forzada de las niñas y las jóvenes con discapacidad, trabajar con los sistemas de justicia. Bueno, la próxima, por favor. La salteamos y vamos a algo que me parece que está planteado, estamos trabajando ahora en una nota técnica con el UNFPA, que se basa en estas directrices del 2018, algo que llamamos una regla de oro, y es, ante la duda, hay que preguntarle a la persona con discapacidad. Son las personas con discapacidad, son sus familias las que conocen cómo funciona la persona, lo que necesita para funcionar mejor, cómo entiende, cómo habla, cómo dice que sí, cómo dice que no, cómo se comunica, y es con las personas que se puede hacer lo que hay para hacer y deshacer lo que hay para deshacer en todo este terreno. Es con las personas. Es un trabajo, digamos, con las personas, no pasa porque pasen estas capacitaciones o porque haya, como hemos visto todo este tiempo, ¿no? Parece que proliferan los discapacitólogos y las discapacitólogas hablando. Es con las personas en el sentido de dar espacios de palabra, de escucha y de construcción de procesos de cambio que son culturales y que implican repensar la mirada. Voy a compartir, tal vez si me ayudas, había compartido el enlace a un video que muestra un material que hicimos el año pasado junto con la OPS acá en Uruguay. Para que ustedes lo miren, es un video, es una herramienta de consentimiento informado, de las primeras que creo que hay en América Latina. Los invito a mirar, es un video para trabajar con comunidad, con familias y con adolescentes y jóvenes con discapacidad, con discapacidades, en un formato accesible o multiformato, le llamamos, en relación al consentimiento informado. Y hay, en ese material que hicimos con mucho cuidado, hay un error que vamos a ver si lo pescan. A ver si lo podemos mirar. Manuela, creo que ahí va. Yo no recibo el audio, no sé si... Es un video como de 2 minutos y medio, y con eso ya abriríamos el espacio para conversar. Creo que tengo una última lámina para compartirles. Si es mucho lío, lo dejamos y tal vez compartimos después el enlace. Bueno, yo no estoy viendo que lo podamos resolver. A ver ahora. Volvemos a la presentación. Entonces, si les parece, vamos a la última, creo que es la última, más adelante, por favor, más. Todos estos son materiales, la presentación va a quedar con ustedes porque estaría bueno que lo puedan acceder, son materiales, hay materiales, hay herramientas, hay publicaciones, y hay todavía como muchas interfaces, muchos puentes para construir, que son los que van a permitir que esto cambie las cosas, ¿no? Quería compartir esta última presentación, esta última lámina, porque dice algo que encontré hace poco y me parece que expresa una clave.
esta es una cita de Jasmine Harris, que es una investigadora, dice: los procesos de inclusión basados en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y en el enfoque de derechos humanos necesitan ser traccionados a partir de que fomentemos interacciones entre personas con y sin discapacidad. Es ese contacto lo que reducirá las actitudes perjudiciales y cambiará las normas sociales. Cuando yo decía antes que hay que empezar no por los conceptos, no por las a veces sofisticadas herramientas, sino que hay que empezar por el encuentro entre las personas con y sin discapacidad. Es en ese encuentro en donde empiezan a cambiar las actitudes, las miradas, el lenguaje. A veces hay tanta corrección en el lenguaje que a veces las personas evitan encontrarse porque no saben si no van a meter la pata cuando nombran, no saben si tienen que decir persona con discapacidad, habilidades especiales, capacidades diferentes, ¿no? A veces ponemos tantas reglas en el lenguaje que impedimos lo que es clave para poder cambiar las cosas, que es encontrarse, conocerse, romper cierto hielo, e ir encontrando un poco los ajustes que tenemos que hacer de ambas partes para poder funcionar juntos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Ahora se generó una expectativa respecto al video que no llegamos a ver. Realmente el primer video fue muy interesante también para sumar a toda toda la conversación, todo lo que has manifestado respecto a la temática, a repensar estas cuestiones, a desnaturalizar mitos, creencias, ¿no?, que todavía persisten tanto cotidianamente, en nuestra vida cotidiana para el abordaje de estos temas. Rescato también algo que mencionaste vos y que también estuvo presente en lo mencionado por Bettina, que tiene que ver con la importancia de la educación sexual integral. Creo que estos son elementos claves. De hecho, el sustento o el fundamento, la estructura un poco de todo este programa tiene que ver con la educación sexual integral como una instancia prioritaria, ¿no?, para poder trabajar todos estos temas, para poder abordar las diferentes manifestaciones de las violencias. Así que bueno, ahora hay una serie de preguntas, hay reflexiones, comentarios que fueron haciendo a través del chat, que invitamos a que sigan también dejándolos allí, que voy a ir compartiendo con Sergio y con Bettina para poder ir intercambiando acerca de los mismos. Ahí la esperamos unos minutitos a que se sume Bettina. Bien, ahí está Bettina entonces. Bueno, hay algunas consultas que son específicas para Sergio o para Bettina, hay algunas que creo que incluso pueden ser respondidas desde también la participación de cada uno y cada una de ustedes. Para Bettina, por ejemplo, una de las preguntas dice si el SAP está desestimado como estrategia judicial. Creo que con lo que mencionaste, bueno, ya hablaste de la relevancia, ¿no?, que aún tiene el tema, pero si te podés explayar un poco más. Sí, en realidad hay una serie de pedidos que han tomado los colegios de psicólogos y se han pronunciado en contra de la validez científica de este síndrome. No son todos los colegios de psicólogos. Y además, en el ámbito jurídico hay una gran dificultad para aceptar esta desestimación científica.
que estimo que también va en línea con algo que vos Entonces, mencionabas respecto... Ah, perdón. Te escuchamos, Bettina. digo, entonces se lo sigue utilizando con otros ropajes. Digo que estimo también que esto tiene que ver un poco con lo que vos mencionaste puntualmente, que es las resistencias para aceptar lo que implica el abuso sexual en la infancia, ¿no? Y esto, bueno, quizás esos ropajes también van en línea con esto, ¿no? Con esa limitación a aceptar la existencia de los abusos sexuales en la infancia, no como algo excepcional, sino lamentablemente como algo que se puede dar con una magnitud, con una proporción significativa. Exactamente, es así. Bien. Otra de las consultas dice si el sentimiento de indefensión es similar en el caso de que los padres no crean o no defiendan los derechos de sus hijos, aún sabiendo y reconociendo que no mienten, aunque no sean los abusadores. A ver, siempre el traumatismo más grave, por supuesto, es cuando el abuso es perpetrado por los mismos padres, madres o referentes adultos a cargo de la crianza. De todos modos, siempre que no se crea en el relato de la niña, se produce un efecto de revictimización. Bien. Y hay otra consulta también referida un poco en línea con lo que estás mencionando, de cómo afecta a las niñas cuando los padres no denuncian, las madres, los padres, me parece también muy interesante esto que vos mencionabas como las organizaciones familiares, ¿no? Dando cuenta de la dinámica que tienen actualmente justamente esto, la conformación, las diferentes conformaciones de los grupos familiares. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una denuncia respecto a este tema, cuando no se hace evidente ya en el plano judicial? El efecto, cuando no hay denuncia y se silencia el hecho, se silencia el delito, mejor dicho, es muy grave. Es decir, no es lo mismo la posibilidad de elaboración y de tramitación cuando ha habido una denuncia, cuando se ha logrado o intentado lograr la condena del agresor, que cuando esto no ha sucedido. Por eso, mi último libro lo llamé Los sonidos del silencio, porque en realidad, aunque se silencie, hay sonidos que se van a seguir produciendo. Y la verdad que articulando con lo que ha trabajado tan claramente Sergio, en realidad los casos donde hay discapacidad en general se silencian o se invisibilizan. Si se hace la denuncia, como no se puede probar porque no hay profesionales capacitados y demás, se desestima. Y cuando en otros casos directamente se silencia, ¿no? Como si no fuera un derecho vulnerado cuando se trata de alguien que padece algún tipo de la llamada discapacidad. Permíteme, Bettina, que además es más lo que se silencia que lo que se desestima, porque solo se puede desestimar lo que ha sido denunciado. Claro. Y la denuncia, o sea, en general no llega, no llegan las personas a denunciar. Sí, de acuerdo, sí, es así. Yo creo que con este tema del abuso,
nosotros nos encontramos con un sistema, con una gran dificultad, digamos, que es, tenemos un sistema jurídico totalmente cargado por un bagaje ideológico, patriarcal, adultocéntrico, que no admite diferencias. Y mientras esto siga funcionando así, los derechos de las niñas van a seguir siendo vulnerados, porque son vulnerados incluso desde nuestras mismas prácticas. Cuando no podemos defendernos, digamos, de los ataques del sistema, muchas veces las colegas dejan de recibir casos de abuso porque no toleran la persecución, el ataque del sistema, ¿verdad? Son muy hostiles las audiencias para con los profesionales. Los agresores muchas veces emprenden campañas muy agresivas contra las colegas que se atreven a tomar niñez abusados y a emitir informes que justamente pongan en palabras ese abuso. Entonces, bueno, es un campo muy complejo, y entonces, por más que hacemos formaciones, capacitaciones y demás, mientras no haya un cambio, como decía Sergio, un cambio cultural, porque es un cambio la mentalidad de los jueces y las juezas. Mientras eso no exista, se nos hace muy difícil sostener intervenciones que sean verdaderas praxis transformadoras. Y esto me hace recordar que Sergio lo trajo cuando habló del psicólogo como agente de cambio, que era un enunciado que caracterizaba, digamos, las prácticas como las pensábamos en nuestra formación. Y yo sigo pensando eso, creo que nuestras praxis, si no son transformadoras, no son nada. Sí, la importancia cuando hablamos también en un plano ya más del sistema, ¿no? A nivel social, a nivel general. Estos cambios implican lo colectivo, ¿no? Y ahí aparecen las instituciones, quienes conforman estas instituciones. Así que sí, en ese sentido creo que es el gran desafío y el camino sobre el cual tenemos que poder trabajar mucho, sobre todo para llegar a generar ese cambio y para trabajar en la prevención. Acá respecto a la exposición de Sergio, bueno, y a las dos exposiciones, agradecen mucho el espacio y los temas que han trabajado, lo interesante y lo importante de repensar todos estos conceptos. Muy interesante la mirada sobre las personas con discapacidad. Es intolerable para las familias pensar sexualmente activas a sus hijos cuando tienen alguna discapacidad. Bueno, esto que mencionaba también Sergio, y la importancia es ahí, creo que con lo que vos terminaste, pero que creo que es clave de escuchar, de hablar y darle prioridad a esa persona, ¿no? No pensar desde afuera, sino con ella, todas estas cuestiones. Y acá una pregunta dice... perdón. Es decir, ¿no? ¿Cómo? Que es intolerable para las familias, es mucho decir. Es un desafío. La sexualidad tiene algo intolerable, la diferencia sexual es un poco intolerable por definición, pero acá donde hay una historia familiar que a veces muchas veces es desafiada porque aparece una discapacidad en la familia, nace un niño con una niña con discapacidad, y sí, está todo como medio seriado para que esa persona
viva siempre al cuidado, ¿no? Y no está planteado una estrategia de autonomía. Esa es un poco la herencia del siglo XX y la mirada médica y a veces humanista acerca de las personas con discapacidad como objetos de cuidado, ¿no? De protección y sobre todo de sobreprotección. Entonces, bueno, sí, salir de ahí no pasa con un taller, no pasa con un marco legal, salir de ahí, o sea, implica una serie de mudanzas culturales, y ahí un poco estamos. Es lo mismo que, vamos a decir, salir, digamos, de una sociedad patriarcal también va a suponer acompañar procesos de cambio que no pasan así nomás, ¿no? Entonces, acá lo mismo, hay una mirada que está muy, muy anclada en lo médico, en el déficit, ¿no? En la protección, y salir de ahí para las familias, para las personas, es solamente con mucho esfuerzo de repensarse y de encontrar herramientas que permitan, bueno, armar un proyecto de vida relativamente autónomo como el de todos y de todas, que somos relativamente autónomos, porque cada tanto perdemos alguna herramienta y parece que tenemos que, quedamos en un lugar de impotencia. Así que eso, digamos, de poder, y en lo personal, digamos, algo de lo que he aprendido, porque en realidad lo que sé, lo he aprendido de convivir con personas con discapacidad, lo he vivido de muchos kilómetros juntos y juntas con ellos y con ellas, entonces no lo aprendí en ninguna maestría, me parece que es por ahí, digamos, es por la convivencia, por el encuentro, por el escuchar, el acercarse, que podemos ir aprendiendo cómo se sale de ese lugar tan, tan limitado y tan expuesto, tan vulnerable, digamos, a las posibilidades de abuso, porque justamente es a partir de que la persona se pone en ese lugar que puede ser con facilidad manipulada, abusada y violentada. Bueno, justamente en esa línea hay una pregunta que dice, ¿el privar la reproducción de las personas con discapacidad no es una forma de eugenesia? Es una forma de eugenesia. Hay una película... No hay duda. Se llama, es algo sobre la sexualidad de los padres, fue una obra de teatro también, la recomiendo mucho en esta época que uno mira todas las cosas por streaming porque está en alguna de las plataformas. Es algo sobre la sexualidad de nuestros padres, es un título larguísimo de la película, una película danesa, y bueno, los países nórdicos son bastante expertos en los temas de eugenesia. Vale la pena mirar cómo el Estado a veces selecciona, y sin duda que lo que está en juego acá, en estas miradas, en estas reglas de trato a las personas con discapacidad, son mecanismos, son reglas de control y de habilitación social, ¿no? Yo trato de poner todo esto en el lenguaje como más accesible posible, y estoy muy acostumbrado como a tratar de llevarlo de una manera que pueda ser útil también para docentes, para instituciones educativas, dialogar sobre estos temas con familias, que es en realidad lo que nos va a llevar a otro lugar. Pero sí, de fondo de esto hay cuestiones que tienen que ver con la eugenesia, con la selección. Bien, bueno, un poco esto también recuperando lo que acabas de mencionar, en función que estas capacitaciones son, sobre todo este proyecto empezó tuvo 2 etapas. En la primera etapa fueron capacitaciones a docentes de los diferentes niveles de preprimario, primario, y de educación especial, y esta segunda etapa, además de incorporar a lo que es la comunidad educativa, también tiene que ver con poder establecer estrategias a nivel territorial, con otras instituciones, con otras organizaciones, para avanzar, ¿no?, en estas instancias de implementación, no solo de la educación sexual integral, sino de desarrollar estrategias que permitan abordar la complejidad, en este caso, de acuerdo a lo que estamos trabajando hoy específicamente, de cómo se cruza lo referente a la discapacidad o al abuso sexual infantil. Y en ese sentido, si bien han ya mencionado muchos elementos, quería un poco justamente pedirles a ambos si pueden mencionar algunas cuestiones que consideren herramientas claves, ya sea para el abordaje
de la situación de abuso, para el abordaje de las situaciones de discapacidad desde la comunidad educativa, pero también desde las diferentes organizaciones e instituciones que trabajan de manera mancomunada con la comunidad educativa para el abordaje de estos temas, para el acompañamiento a esas niñas, a esos niños que transitan este tipo de situaciones. Bueno, algunas cosas me parece importante. Yo creo que todos tengamos claro la importancia de la denuncia frente a estos casos, o sea, el no silenciar. Muchas veces no es necesario, perdón, tengo el perro ladrando. Sin llegar a la denuncia, se puede llegar a hacer una noticiamiento. Esto consiste en poner en conocimiento del Estado el hecho de que los derechos de UNIE están siendo vulnerados. Entonces luego el Estado pone en acción las vías necesarias para la investigación y judicialización de la situación. Ahora bien, yo sé que no siempre es fácil. En general siempre es difícil. Por ejemplo, las docentes, cuando se enteran de estos casos, muchas veces no son acompañadas por la institución. Y quedan en una trágica, ¿no? Porque no son acompañadas por la institución, más bien hay como un mandato de silenciamiento, y ellas saben que esa niñita vuelve a su casa y sigue siendo abusada o maltratada. Esto vale para las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental mantener la importancia de la denuncia, o sea, de romper el silencio, pero también que desde la justicia y desde los organismos receptores, desde quienes hacen las evaluaciones, haya buenas prácticas, porque si no, se hace la denuncia y después no pasa nada. Y creo que nos queda mucho camino por recorrer, porque no alcanza con decir que el abuso es una problemática grave. Tienen que existir acciones que sean realmente buenas prácticas. Buenas prácticas, es decir, prácticas que se rijan por la ley de protección integral, que para eso está y es nuestro marco. Y saber que trabajar en estos temas, en abuso, en los temas que trabaja Sergio con la cuestión de la discapacidad, son verdaderos desafíos que exigen que seamos contundentes en nuestras posiciones. No se puede ser políticamente correcto, porque en realidad nuestro compromiso en todo caso es con los derechos de las infancias. Yo escuchando recién a Bettina me acordaba de un material que vi hace muchos años, que es un material de OPS, no sé si está en español, el título es Agresores, Víctimas y Testigos. Y ese material, ya tiene sus años, hacía mucho hincapié en el tercer
elemento, el de los testigos, las testigos. Porque, digamos, esto, digamos, del tener que denunciar, por un lado podría tener la vía del compromiso que decía Bettina, es una vía, me parece, importantísima, un compromiso con una cuestión, bueno, es un compromiso ético, sin duda, ¿no? Con una tarea, pero también podría tener que ver con esta otra cuestión del lugar del testigo. Si algo pesco de lo que está pasando, que no es dicho, estoy puesto en un lugar de testigo, por algo y lo pesqué porque de alguna manera se me comunicó que estaba pasando algo. Y si se me comunica, quedo en un lugar de testigo. Y ahí está también una posición desde la cual no puedo desoír aquello de lo que soy testigo, no puedo cerrar los ojos a aquello de lo que soy testigo. Entonces, digo, hay una vía que es por la vía del compromiso y del compromiso ético, sobre todo, más allá de lo que pueda haber de compromiso político, un compromiso ético con la tarea profesional, pero también hay otra cuestión, otra posibilidad, otro lugar en donde pararse, que es pararse en el lugar del testigo. El testigo no puede cerrar los ojos, no puede cerrar los oídos y tiene también que, de alguna manera, hacer algo con eso de lo que es testigo. En cuanto a la pregunta de qué tipo de herramientas, yo creo que es la ESI. El problema con la ESI es que muchas veces no está adaptada, no llega a la manera de funcionar de alguien que tiene una limitación visual o auditiva o intelectual. Entonces es ESI para poder bañar a las personas y a las familias en nuevas miradas respecto del cuerpo, respecto del género, respecto de la sexualidad, poder bañarlos en nuevas miradas, con nuevas palabras, con nuevas herramientas, como se hace, como se está haciendo, pero en formatos accesibles, es decir, lenguaje simplificado, lengua de señas, audio, interfaces, personas preparadas para acompañar, porque a veces los tiempos son diferentes o las modalidades de comprensión siempre son diferentes, así que tampoco hay fórmulas estandarizables para hacer ESI. Siempre hay una parte que hay que ajustarla a la persona, ¿no? A su manera de funcionar, su manera de entender. Hay personas que entienden con los ojos, hay personas que entienden con el cerebro, hay personas que entienden con el gestalt de toda la situación. Entonces, es acercar a encontrar la manera en que entienden las personas o que las personas aprenden y tener estrategias para comunicar que sean acordes a eso. Pero primero es un trabajo de generar materiales y herramientas en formatos accesibles, como decía recién, lenguaje simplificado, audio, lengua de señas e interfaces. Eso me parece que como herramientas por donde tenemos mucho para hacer, para empezar, en cuanto a crear una caja de herramientas para hacer accesible a la ESI. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo transmito un poco los agradecimientos de quienes están ahí participando a través del chat, la importancia de tener estos espacios, de reflexionar en relación a estos temas, poder socializar el abordaje sobre la discapacidad, sobre el tema de derechos, sobre la relevancia del abuso sexual en la infancia. Así que bueno, agradecerles también como parte integrante de este proyecto y específicamente desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la participación de ustedes en este conversatorio y bueno, despedirnos también de la jornada de hoy, que por cierto ha sido muy valiosa para nosotras, para nosotros y para nosotres. Buenos días.